Importante, los ingredientes que están en la incomprensión no tienen por qué tener coherencia, porque son incomprensión, ¿vale? Son asociaciones que no puede tener. De hecho, diríamos que de las que más hemos tenido en estos 7 años que llevamos dando sesiones y cursos, son las asociadas a la tranquilidad. Personas que no se permiten estar tranquilos porque creen que en esa tranquilidad le va a venir ese abandono o ese sentimiento de soledad. Es curioso, porque es el pez que se muerde de la cola. De hecho, me lo he traído. El pollito. Porque nosotros siempre decimos, y de hecho haremos una dinámica con el pollito, nosotros siempre decimos que el miedo es un pollito de cuerda. Ana se ha acordado perfectamente. Tal cual. Porque además, a mayor importancia que le dé a las cosas, cuanto más importancia le dé a las cosas de mí o de los demás, de los valores, de las normas, de las tendencias, a mayor reestimulación, más va a saltar lo que es, bueno, más va a saltar lo que es el sufrimiento. El saltito del pollito sería el sufrir. Y no me di cuenta de que soy yo el que le está dando cuerda a ese sufrimiento. Cuando deje de darle cuerda al sufrimiento, se parará. Claro, porque quiero que pare el miedo pensando en el miedo. Es decir, no quiero tener miedo. ¿Y qué estoy haciendo al pensar que no quiero tener miedo? Lo estoy llamando. Estoy llamando constantemente a su puerta. Entonces, desde ese punto de vista nunca le voy a dar comprensión, porque siempre voy a estar pensando en que no quiero tener miedo, que no debería sentirme como me siento. Y entonces al final me siento como me siento. ¿Entendéis? Entonces, son las asociaciones que hacemos, al igual que con ese almacenamiento defectuoso origen que tuvimos en esa infancia. Que claro, yo estaba en un momento de tranquilidad y en ese momento de tranquilidad pasó algo que me hizo estar intranquilo, que me hizo tener miedo, que me hizo no comprender lo que estaba sucediendo. Como consecuencia, hago el engarce de que si estoy tranquilo algo malo puede suceder. Entonces estoy siempre constantemente en alerta para defenderme de algo que puede ser que ocurra o que no, pero que yo por si acaso ya me siento mal, por si acaso, yo ya me voy sintiendo mal y así ya lo llevo encima. Y eso es lo que vamos haciendo, por eso siempre estamos sintiéndonos intranquilos, porque incluso muchas veces nos sentimos culpables de estar tranquilos. Si nos analizamos, muchas veces digo, es que si no puedo estar tranquilo porque es que si no estoy alerta a lo mejor pasa algo malo. Y no me lo permito, sin darme cuenta de que una situación cómo la podré gestionar mejor, desde la intranquilidad y la impaciencia o desde la tranquilidad. Al final lo que creemos que debemos ser, hacer o tener, o los culpables, son juicios de nuestra vida. ¿Se va a caer? Porque no me quieren morir, ¿verdad? No nos damos cuenta que esos son también expresiones de nuestro miedo, en forma de juicio encubierto, pero forman parte de la incomprensión en reestimulación, ¿vale? Y que nuestra personalidad aprendida adquiere como si fuera parte de mí, ¿vale? Claro, con esto que estamos diciendo del almacenamiento defectuoso, si a mi presente lo que hago es traerme mi incomprensión de pasado, no soy capaz de vivir mi momento presente. Estoy viviendo una réplica de mi pasado con otras personas. Es decir, estoy viviendo con los mismos roles, pero con distintas caras. Por eso, el ejercicio que hemos trabajado hace un momentito y el que tenemos aquí para descargar también, ¿no?, para los que nos estén viendo a través de Mindalia, lo que hemos hecho es descubrir cuál es nuestro almacenamiento defectuoso origen que está latente en nuestra vida, ¿vale? Por eso a esto le llamamos los fantasmas del pasado, porque esos fantasmitas del pasado que yo viví y que están en mi incomprensión, no me doy cuenta de que están presentes en mi momento, están latentes y presentes en mi momento actual. Mi inconsciente cree que están ahí, delante mía, en mi vida, aunque yo no los vea como tal, desde la lógica de mi mente consciente, ¿vale? Pero evidentemente me está condicionando. Claro, como veis, cada uno de estos recuadros, antes lo que hemos trabajado es simplemente ver cuáles de estas experiencias de vida he sentido que las he tenido yo en la infancia. Hemos dicho que mayormente entre los 0 y los 9, 10 años aproximadamente, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver de todas estas experiencias qué cuadrante es el que tiene mayor número de coincidencias. Puede ser que haya un cuadrado que tenga todas las experiencias seleccionadas, o que tenga 3 y otro tenga una y ninguna. Pues me voy a quedar con el recuadro que más experiencias marcadas he tenido. Y una vez que lo tenga claro, selecciono el fantasma que corresponda. Hay 3 fantasmas: el fantasma de la no responsabilidad, soledad y abandono, el fantasma de la culpabilidad
y el fantasma del sometimiento, soledad, abandono. ¿Vale? Claro, ¿qué ocurre? Esto significa que en el origen de mi incomprensión, lo que yo tengo latente y distorsionado son este tipo de asuntos, digamos, ¿no? De temas. Y el poderme darme cuenta de cómo esto se va, digamos, forjando y creando mi personalidad va a ser muy interesante. En este primer taller de hoy lo que hacemos es descubrir cómo es el origen de mi incomprensión y cuál es el que está latente a día de hoy. Pero lo interesante también viene con lo que vamos a ir descubriendo poco a poco, y es cómo esta incomprensión se transforma en personalidad, en ego. Y vais a ver muy claramente que además hacemos ejercicios que vamos a parecer adivinos. Porque vais a ver que aparte de definiros claramente los roles de personalidad de lo que no sois, pero sí vuestro ego, es muy sencillo. Y también vais a ver cómo incluso podemos jugar y adivinar qué es lo que sois en vuestra vida en cuanto a profesión o habéis querido ser. Yo quiero. Y todo eso forma parte de la creencia de lo que creo que tengo que ser, hacer o tener en mi vida. Eso no lo marco yo, eso lo marca mi ego, es decir, mi incomprensión. Me condiciona, no me permito ser. Soy un títere de mi incomprensión. ¿Vale? Y estos fantasmas del pasado es muy interesante que los reflexionemos. Este ejercicio solamente es un primer paso, es darme cuenta dónde está el foco concentrado. Pero después lo interesante es darme cuenta de por qué no soy capaz de aceptar o por qué no he empatizado con esas experiencias. ¿Alguien tiene algún empate entre dos cuadrantes? Perdona, si por ejemplo tienes una mayoría de no responsabilidad, ¿qué quiere decir? ¿Que no te quieres hacer responsable de tu vida? No, o sea, sí y no, te digo. Si tienes una mayor cantidad en el primero, en este caso, significa que tu incomprensión latente es el hecho de que no han sido responsables contigo o de que alguien no ha sido responsable con el núcleo familiar. Al igual que tú a eso lo asocias a la parte emocional de soledad y abandono. Por lo tanto, en tu vida vas a intentar ser muy exigente contigo misma, muy responsable, porque has asociado que siendo muy responsable es como vas a poder tener el cariño, el amor de los demás en tu vida. Sin embargo, eso te va a exigir a tal grado que nunca vas a poder encontrar el amor, porque tú misma te estás inhibiendo, prohibiéndolo, con esa exigencia de tener que ser responsable en tu vida. Y eso también lo vas a volcar en la familia cercana que puedas tener o en relaciones cercanas, porque no te vas a dar cuenta de que puedes enjuiciar o juzgar más de la cuenta lo que tu ego considere que es no ser responsable. ¿Te responde? ¿Por la cara que has puesto? Hay coincidencia, ¿no? Vale. Bueno, quien tenga empate, lo que siempre decimos es que se queden con los recuadros que tengan experiencias de vida más atrás en el tiempo. Puede pasar que hayan almacenamientos defectuosos entrelazados, puede pasar, pero lo normal es que uno sea el que predomine, el que sea el origen, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un empate, lo que hacemos es seleccionar con un símbolo más aquellas experiencias que sean más atrás en el tiempo, más de niño, ¿vale? Y la que tenga las experiencias más de niño son, digamos, con el cuadrante que me voy a quedar. Importante. Los almacenamientos defectuosos no entienden de trascendencia o de magnitud. Es decir, a lo mejor he tenido una experiencia de vida que ha sido una violación, pero he tenido una experiencia de vida de ir al colegio. A lo mejor el ir al colegio me ha generado un almacenamiento y la violación no. De hecho, hay incluso almacenamientos que están asociados a sentimientos positivos, por así decirlo. Hay una persona que su almacenamiento estaba relacionado con que se le facilitaba todo, con el ser él, digamos, una buena persona. Entonces él, como veía que el ser una buena persona se le recompensaba, él actuaba de esa forma, pero no porque le saliese, sino porque entendía que esa era la forma de relacionarse. Al final, cuando no se le daba eso que él demandaba de alguna forma, de forma inconsciente, ese juicio positivo hacia su persona, cuando no lo recibía, él se sentía fatal. Entonces, puede ser algo negativo, una experiencia dolorosa, pero también puede ser algo que yo he entendido que me han facilitado, que me he sentido bien recibiéndolo. Pero ¿cómo me sentía si no lo recibía? Y ahí está el quid de la cuestión. Si me afectaba muchísimo, al final, ahí también hay un almacenamiento. Ese enganche emocional del cual hemos hablado antes, ¿vale? Si tenemos el segundo, culpabilidad, significa que he sentido que en mi vida ha habido un
o mejor dicho, había de forma palpable un culpable que de algún modo me estaba sometiendo, más que sometiendo, anulando, ¿no? Y me estaba generando ese dolor, ese daño. Esto al final siempre suele transformarse con una culpabilidad hacia mí mismo. Son personas que al final tienden a juzgarse a sí mismos y para aliviar ese juicio interno acaban transformándose en tener que atacar o echar, digamos, balones fuera en otros aspectos de su vida para sentirse un poquito mejor, ¿vale? Digamos que son personas que acaban, pues de algún modo, también culpabilizando a los demás de la pena de su vida, ¿vale? Y si tenemos el último, evidentemente aquí hay mucha más profundidad que vamos a ver en el taller de la formación del ego, de cómo se crea el ego, porque los egos parten de estas incomprensiones. Y de estas 3 incomprensiones hay un total de 7 personalidades de ego que se transforman, ¿vale? Yo aquí estoy hablándolo hoy a modo general porque si no os voy a saturar, ¿vale? Después tenemos el sometimiento, no responsabilidad y abandono. Aquí el sometimiento es el que prima y claro, una persona que se ha sentido sometida también tiene varios modos, ¿no? de reestimularlo después, ¿no? En el primero, el de la culpabilidad, he dicho que o bien echa balones fuera y juzga, o directamente se convierte en lo que nosotros llamamos una persona identificada con su pena, ¿vale? Eso es en el de la culpabilidad. Pero en el del sometimiento al final son personas que tienden a someter también de forma más intensa en su vida a los demás. Cuando hablamos con someter hay muchos matices, ¿eh? Solamente las normas ya es un sometimiento, ¿vale? ¿Por qué? Porque entienden, en este caso, que mejor dicho, el niño ha entendido que su hábitat, ¿no? o la expresión del sometimiento que ha sentido, ha entendido que de algún modo lo único que puede hacer para sentirse reconfortado es a su vez también sentirse algo más. Digamos que al haberme sometido me he sentido tan insignificante que necesito hacer sentir a alguien menos que yo para yo sentirme alguien en la vida. Suena cruel, pero realmente lo hacemos, ¿no? ¿Vale? Como digo, hay mucha más profundidad que se convierte en personalidad, pero eso lo vamos a trabajar desde la personalidad, ¿vale? Que va a ser muy interesante, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta? Yo Miguel Ángel, no Sí. sé si da caso. He estado comparando las 2 fichas y no me sale lo mismo. Ahora después he estado pensando y lo que puse sí lo he recordado, pero ya no lo recordaba ahora. Pues eso es interesante. ¿Lo que no recordabas era más atrás en el tiempo o más reciente? Más atrás. Más atrás en el tiempo. ¿Y por qué crees que ya no lo recordabas? Yo creo que es porque he comprendido cosas que antes no comprendía. Ahí va. Esto es un ejemplo, permíteme, un ejemplo, digo, cuidado, no digo que nadie sea ejemplo de nadie, digo que es un ejemplo palpable de cómo cuando yo comprendo algo desde la incomprensión, al aceptarlo, ya no siento que eso está ahí. Entonces suelto la tensión y el rencor. Y como ya lo he soltado, incluso puede ser que cuando lea el argumento ya no lo asocie a que eso lo he experimentado. Porque has reconciliado tu ego adulto con tu ego niño. Y el ego niño ya no siente que eso está latente en su vida. Ya no te importa tanto, es decir, Porque llevas ya mucho tiempo también trabajando, quiero decir, porque te has permitido indagar en ti. Sí. Distinto sería al revés, ¿no? Si tú me dices, oye, pues ahora he recordado cosas que antes no recordaba, sería el caso también de ir comprendiéndote y aceptándote a ti misma desde dentro, que te permite aflorar pues recuerdos que antes tenías bloqueados para no sufrir, pero no es el caso, ¿vale? Que me ha sorprendido porque digo, pues esto no lo recordaba yo, ¿no? Y claro, cuando lo he recordado, he pensado yo para mí, bueno, pero esto fue por esto, fue por... ¿Sabes lo que te digo? Lo que pasa es que ahora, claro, ahora de no responsabilidad que me salió antes, ahora me sale culpabilidad. ¿Cómo encajo yo ahora eso? Eso lo tenemos que trabajar en el siguiente y es muy sencillo. Yo tengo un almacenamiento defectuoso origen. Si realmente el almacenamiento defectuoso origen es el que comprendo, todos los demás se diluyen. Pero si he desbloqueado una reestimulación asociada al origen, significa que lo que ahora has aceptado son reestimulaciones posteriores, no lo que inicialmente te provocó el origen de la incomprensión, ¿vale?
O sea, ¿cómo es? Ella ha comprendido las reestimulaciones, todas las pequeñitas reestimulaciones que hubo después de la primera. Sí. Pero como no ha descubierto la primera, exactamente. sigue estando, Exactamente, es muy simple, porque yo puedo tener 1 o 2 almacenamientos defectuosos principales, pero en el momento que tengo uno, eso a su vez después va a generar lo que serían falsos almacenamientos. Falsos me refiero porque no son los que me están provocando la incomprensión, sino que están sumando leña al fuego, pero no son los que me originan realmente el dolor. Y hasta que yo no descubra el origen... Hasta que no aceptes el origen, lo demás no se va... Claro. No lo voy a... Es más fácil desbloquear, como ella ha hecho, es lógico y es más sencillo. Lógico me refiero porque lo normal es ir desbloqueando lo que menos realmente te ha afectado. Lo que ella ya ha aceptado y ya ha soltado probablemente es lo que menos le ha condicionado en su vida. Claro, incluso pueden ser experiencias de vida, algunas anteriores al origen real que le ha condicionado, y que ella incluso ha podido pensar que eso era censurable con el tiempo. Un ejemplo, pues a lo mejor hay un recuerdo que realmente ella como niña no lo vivió, pero desde una madurez concreta has pensado que eso ha sido así. ¿Me explico? El niño a lo mejor no ha sentido que su familia no sea responsable, pero con la lógica intelectual del adulto has llegado a la conclusión de que tu familia no ha sido responsable, pero a lo mejor la niña no lo percibió así. Ya. Entonces eso es más fácil que se acepte antes, pero no es el origen, ¿vale? Sería una asociación, ¿vale? Entonces el origen todavía lo tengo yo ahí. Claro, claro, ¿vale? Ahora cuando descubras el origen y lo aceptes, es que de verdad que no es un proceso lento. Directamente todo se difumina, ¿sabes? Y te permite ser de forma más libre. Sí, dígame. El origen de por qué está una en ese sentido. Claro. Una mal. Claro. Exactamente, exactamente. Al final, cuando esa incomprensión me condiciona, mi día a día está condicionado por ese pasado. Estoy viendo, por eso lo llamamos los fantasmitas, porque estoy reviviendo cosas de mi pasado en el presente, que realmente el presente ya no existe, solo que yo estoy creando una nueva réplica de ese pasado que viví, pero lo estoy creando yo. ¿Vale? No es la realidad la que me somete, soy yo el que la elige. Y eso es interesante. ¿Vale? Muy bien, ¿lo tenemos? ¿Alguna pregunta más? Vale, perfecto. ¿Entendido lo que es el almacenamiento defectuoso y su incomprensión? Claro, de aquí esta incomprensión, para aliviarnos, es lo que creamos, nosotros decimos que es como un tapón, ¿no? Que creamos un tapón que entapone la reestimulación del sufrimiento, y ese tapón es el ego, ¿vale? Que profundizaremos en otro de los próximos talleres, ¿vale? Muy bien. Hasta aquí esta parte. Ahora pasamos al ejercicio que tenemos a la vuelta, ¿vale? Antes os he pedido que marcarais varios conceptos de abajo, lo recordáis, ¿no? Ahora vamos a hacer este ejercicio y vamos a volver a rescatar lo que teníamos antes en la pizarra para ubicarlo bien, ¿vale? En este caso lo que os vamos a pedir es simplemente de estas dos columnas, la bombillita, que es la parte intelectual, y la emoción, ¿vale?, que es la parte de sentimiento, pues simplemente os vamos a pedir que marquéis con una X aquellas expresiones que de algún modo consideréis que tenéis también en vuestra vida, que forman parte de vosotros, ¿vale? El hecho de juicio, imposición, ¿vale?, sería el número 1. Comparativa, aquí lo estamos enfocando en si yo estoy practicando eso, ¿vale? Si yo enjuicio a los demás con todo lo que hemos hablado, o impongo a los demás mi creencia en el ser, tener o hacer, marco una X. Si alguien quiere aclarar, puede hacerlo, ¿vale? 2. Si de algún modo enjuicias, juzgas a los demás por su forma de ser, por lo que hacen o por lo que no hacen, por lo que tienen o no tienen, ¿vale? Eso sería un juicio. O imposición es directamente si para mí o lo haces así o no está bien hecho y no quiero nada, digamos, contigo con ese aspecto de tu vida, ¿vale? Eso sería una imposición. A lo mejor lo hago con mi hijo o con mi hija, ¿vale? 3. Censura o sometimiento.
Si directamente censuro, aquí ya hablamos de un grado mayor, ¿no? Lo que hemos hablado antes. Si censuro o someto en algún aspecto a los demás, ¿vale? Lo censurable todos sabemos lo que es, ¿no? Lo que yo no tolero y no puedo aceptar en la vida. Creo que no puedo aceptar en la vida. Y el sometimiento es directamente cuando yo potencio el hecho de que tú lo hagas de un modo que yo creo que es el correcto, o seas de un modo que yo creo que es el correcto, o tengas lo que tienes que tener para ser feliz. También lo puedo hacer con los hijos, o con amigos, o con pareja, ¿vale? Si considero que eso lo tengo en mi vida, marco X. Si no, no marco nada, ¿vale? En la parte emoción... Miguel Ángel, disculpa, Sí. comparativa. Sí. El ego, comparativa, ¿qué es lo que se me ha ido cuando la... Comparativa es cuando me comparo con los demás en cuanto a lo que es más correcto o incorrecto, en cuanto a si una persona está preparada o no para algo, en cuanto a si alguien es inferior o superior, ¿vale? Eso es una comparativa. Hay muchos matices de la comparativa, como hemos visto antes. El simple hecho de creer que alguien no está preparada para algo ya es una comparativa. Ya creo que yo sí y ella no, por ejemplo. O el simple hecho de que, lo digo a ella por decir, o el simple hecho de que considere que ella ha hecho algo que no es correcto, ya estoy también comparándolo con algo que yo creo que es correcto, ¿vale? O que su forma de ser no es adecuada, o que su forma de actuar no es adecuada, o que la forma de vida que lleva no es adecuada. Pero eso yo pienso que todo el mundo, ¿no? No, ¿por qué? Porque tú, vamos a ver, pones el diario mismamente y si es que tú comparas a alguien con algo que está haciendo mal, bajo tu punto de vista, pues nada más que tiene que ver las cosas que están pasando ahora, ¿no? Tú dices, no está bien que alguien ponga una bomba, yo no lo haría, le estoy comparando, ¿no? Entonces Estás dejando que algo externo a ti te condicione. Pero es que eso es normal hoy en día, ¿no? No, forma parte de la tendencia y de lo que decíamos antes, del sometimiento externo. Pero ¿quién no hace esas comparaciones? Hay mucha gente que a lo mejor no las hace o no forman parte crucial en su vida. Eso. No hablamos que en un momento puntual tú no lo puedas hacer, sino que realmente te condicione con tu forma de ser. Vale, ahora sí. Yo puedo en un momento dado compararme con Dani, pero si eso no me condiciona en mi expresión de ser, tampoco pasa nada, ¿vale? Sí lo entendí, no entendía muy bien. Siempre son matices que yo tengo en mi vida y que de algún modo yo noto que me condicionan a la hora de ser, de hacer o de tener algo, como hemos explicado, ¿vale? Sí. 1, emoción, ¿no? Ahora hacemos el bloque de emoción. Si considero que eso lo tengo yo en mi vida, lo marco con una X. Necesidad de algo externo. Si yo necesito de algo externo, pueden ser objetivos, pueden ser posesiones, pueden ser personas, es decir, necesito de personas, ¿vale? Pues marca, o pueden ser emociones. Tengo necesidad de algo externo, pues marcaría una X. Hablamos de que necesito, es decir, no que lo quiera, sino que directamente necesito tener eso. Si no lo tengo, no estoy bien, ¿vale? 2, enganche emocional. Si directamente yo noto que necesito tener unas emociones muy concretas en mi vida, lo marco y además indico al ladito qué emoción es. A lo mejor necesito sentir adrenalina constante. A lo mejor necesito sentir que estoy enamorado constantemente. O a lo mejor necesito estar siempre sonriendo o que los demás me hagan sonreír. O a lo mejor necesito estar constantemente triste y aparentar que estoy mal. Aparentar, digo, expresar que estoy mal, ¿vale? Eso es un enganche emocional, algo que es superior a mí y que yo noto como, aunque a veces quiero, no puedo, necesito el enganche, necesito esa emoción en mi vida, ¿vale? 3, rechazo de emociones. Directamente hay unas emociones muy concretas y lo mismo, si la identifico pongo al ladito qué emoción es, que rechazo ese tipo de emociones. A lo mejor es la emoción de que alguien sonría, o a lo mejor es la emoción de que alguien esté triste, o a lo mejor es la emoción, bueno, es que puede haber tanta, ¿vale? Entendemos lo que es un rechazo, ¿no? Y marco también una X, ¿vale? Ahora, una vez que lo tenemos hecho, vamos a poner un símbolo más
al ladito del cuadrado de aquellas definiciones que más importancia yo le dé en mi vida y tengan mayor presencia en mi vida. Le voy a poner un símbolo más. ¿A la emoción o a los del ego? A los dos, a las 6, ¿vale? Le vamos a poner ahora un símbolo más a aquello que yo le doy mayor importancia en mi vida, ¿vale? Voy a terminar de explicar una cosa. Vale. Vamos a ponerlo, es que se me ha olvidado darte aquí. Uy. Lo tengo aquí en el esquema. ¿Sí? ¿Puede ser más de uno? Sí, claro. Pueden ser más de uno. Bueno. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo tienes? Vale. Esta parte que tenemos aquí abajo... No te preocupes, Dani, déjalo. Da igual. Esta parte que tenemos aquí abajo que hemos hecho al principio de la sesión, ¿os acordáis, no? En verdad está directamente relacionado con el ejercicio que acabamos de hacer, ¿vale? Ahora lo primero que hacemos es darnos cuenta de si me predomina más la parte intelectual de la bombilla o si predomina más la parte de las emociones, ¿vale? Lo tengo identificado, lo selecciono, ¿vale? Pongo en un círculo grande si es la bombilla o el corazón. Son simplemente iconos, ¿vale? No tienen ninguna... Uno es el intelecto y el otro es la emoción, ¿vale? Es el ego intelectual y este sería el ego emoción, ¿vale? Emociones. ¿Vale? Bien. Una vez que lo tenga claro, aquí lo que vamos a ver en la parte de abajo es directamente cómo la incomprensión, digamos, lleva a su vez la forma de expresión de mi personalidad, ¿no? Esto es como el tránsito del origen de la incomprensión, del almacenamiento defectuoso, a lo que finalmente es la transformación de mi personalidad, ¿vale? Y es interesante que nos demos cuenta que todo aquello que predomine en la parte intelectual va a ser todo aquello que mi mente interpretará que tengo que ser el más fuerte en mi vida, ¿vale? Por eso está el puño. Necesitaré proteger o que me protejan. Necesitaré ser más impulsivo. Todos aquellos matices que están más asociados con el sentir fortaleza o protección, ¿no? Lo que es la parte fuerte. Porque ante algo que no sé lo que es, pero sé que va a producirme un mal, tengo que luchar contra ello. Sin embargo, en la parte emocional es distinto. La parte emocional directamente es todo aquello que me deja cao, que me deja bloqueado, ¿vale? Y directamente aquí tendremos lo que sería, por un lado, el rechazo, el bloqueo, la crisis, desmayos, ausencias, ¿vale? Es todo aquello que al final me provocará ¿cómo te diría? Un comportamiento de bloqueo o de condicionamiento que me lleve a, ¿vale? Aquí también está la gula, ¿vale? En esta parte, porque la gula es necesitar tener lo que no tuve. Aunque sea comida, realmente lo asocio a la parte emocional afectiva. Una falta de cariño afectivo me hará sentir que me alivio al tener más cosas externas en mí, ¿vale? Y aunque parezca mentira, la gula tiene que ver también con eso. A mayor amor que yo tenga en mí, a mayor reconocimiento que yo tenga en mí, más fácilmente será equilibrar esa emoción de necesitar comer más, ¿vale? Antes os hemos pedido que marcarais estos conceptos de abajo y después os hemos pedido que hagáis el de arriba. Pues me gustaría ver cómo ha salido, si realmente ha coincidido tal cual o hay alguna distorsión. Por ejemplo, Ana Mari, ¿no? ¿Quieres preguntar algo? Dime. Nada, sí que... ¿Lo hacemos contigo? Ha sido muy rápida. Venga, vale. Ana Mari, en la parte de las palabras de abajo, ¿cuáles seleccionaste que tenías en tu vida? Pues, ¿había más de la parte de, digamos, de bloqueo o había más de la parte de fortaleza? De bloqueo. De bloqueo. Vale. Rechazo, bloqueo, crisis, ansiedad, impulsividad. Por lo tanto, tu almacenamiento defectuoso predomina más la parte emocional afectiva. Yo le he señalado al final todo porque a mí esto no sé, como me da muy de lleno en lo que yo soy. En el fantasma, ¿qué tienes? Uf,
Dices, uff. El primero, vale. En este ejercicio que hemos hecho de los fantasmitas es interesante que sepamos que el primero está asociado a la parte emocional. Si tengo un almacenamiento defectuoso, una incomprensión que es de la no responsabilidad, soledad, abandono, directamente estoy distorsionando mis emociones. Por lo tanto, la forma de expresión se irá distorsionando más en esa parte de bloqueo, ausencia, etcétera, ¿vale? El segundo, si es culpabilidad, predominará más la parte intelectual. No, simplemente entenderé que hay un enemigo al que tengo que derribar, ¿vale? Por lo tanto, intentaré ser más fuerte o protegerme o reivindicar, etcétera. Y si tengo el de sometimiento, habría que matizar, porque aquí están fusionados tanto parte emocional como parte intelectual. Los que tengáis este último, simplemente el proceso a veces puede ser un poco más lento, porque está asociada, eso que hemos hablado precisamente antes, tengo asociadas emociones a hechos que no he comprendido. Por lo tanto, tengo que darme cuenta qué emociones tengo asociadas a cosas que no tienen nada que ver. Es el ejemplo que antes hemos visto con Dani, ¿vale? ¿Lo tenemos claro? ¿Vale? Entonces, ahora aclarando esto, Ana Mari, con la cara que me has puesto, ¿vale? ¿Directamente te coincide? No, debe haber hecho algo mal. Bueno, es que yo le he rellenado Te todo, coincide en cuanto a que tienes la parte de bloqueo. Las 3X están en emoción. No, digo en las palabras, perdóname. Sí, en las palabras. Exactamente. Sí. Sin embargo, lo de arriba, ¿qué ha ocurrido? Primero que yo tengo relleno todo pues porque debo haber esto a mí. ¿Y qué es lo que tienes más? No, pero te gana uno, lo estoy viendo. Las X las están en todos, pero luego cuando hay que poner ese punto en positivo, yo he entendido que es que lo tengo yo más ego intelectual. Vale, eso es muy interesante. ¿Por qué ocurre eso? No sé. ¿Por qué crees que ha ocurrido eso? ¿Lo puedes leer? Uy. Que leo lo que... Las 3 cositas, sí. Tú te has marcado las 3, ¿no? Sí, he marcado. ¿Y crees que es más importante? ¿Crees que es más importante el juicio y la imposición hacia los demás, la comparativa, la censura y el sometimiento, verdad? Que lo tengo muy presente en mi vida, pero sobre todo comparativa y censura, pues lo tengo súper presente en mi vida. Y a la hora de indagar en este tipo de dinámicas, ¿en qué te centras más? ¿En este tipo de aspectos en tu vida o en este otro? ¿Me lo puedes preguntar otra vez? A la hora de querer indagar en ti y de equilibrar aspectos de tu vida, ¿qué te estás centrando más? ¿En problemas que tienen que ver con esto o problemas que tienen que ver con esto? ¿Problemas que tienen más que ver con juicios, imposiciones comparativas, censura? A mí eso... ¿O con enganches o necesidades que de algún modo tú consideras que tienes? En solucionar lo del ego. Perfecto. Así nunca lo vas a solucionar. Claro, este autoengaño que llega a Ana Mari es muy interesante. Por eso hacemos la confrontación. Porque puede pasar que directamente yo sea consciente que lo que me ocurre es esto. Ahí ya tendría un camino recorrido. Sin embargo, Ana Mari, no sé si te acordarás de un taller que lo podemos ver en vídeo, está grabado, donde precisamente lo que más te hacía sentirte inestable eran aspectos que tenían que ver con tu hija o hijo, no me acuerdo si era niño o niña. Sí. Precisamente esos aspectos emocionales son los que están distorsionados en tu almacenamiento defectuoso de incomprensión. Sin embargo, en mi ego he hecho balones fuera y creo que son este tipo de matices los que hay que equilibrar en los demás para que mi vida sea perfecta. Porque en verdad te estás enfocando en los demás, no en ti. ¿Vale? Entonces ahí, hoy, 1-0. ¿Vale? ¿Me entiendes? Esto es muy interesante porque aquí lo que estamos haciendo es simplemente conocer cómo mi ego me condiciona y me engaña sin yo darme cuenta. El ego lo hace porque cree que lo tiene que hacer. El ego incluso lo puede hacer porque necesita que le digan una hoja de ruta para ser feliz, pero así nunca va a ser feliz, porque es el amor interno el que te tienes que dar. Entonces, este tipo de situaciones es muy común que la persona al final necesita de muchos consejos externos o de muchas guías externas. Lo digo a nivel general, yo en verdad no conozco su vida, ¿vale? Pero al final eso lo que hace es condicionarme y crearme una falsa máscara doble para encontrarme medianamente mejor de lo que realmente me siento, ¿vale? Entonces, bueno, te aconsejo que... Bueno, yo no te lo aconsejo, simplemente interioriza lo que hayas interiorizado ya, porque seguramente algo te ha llegado por la cara que te veo y en verdad hoy te estás hablando mucho a través mía, porque te estás hablando tú, yo no te conozco,
¿vale? ¿A alguien que sí le haya coincidido? ¿A alguien que le haya coincidido estos matices que hemos hablado antes con la parte de arriba o de abajo? A ver, a ti, ¿no, Rocío? Vale, Rocío, ¿cuál te ha salido a ti? Bueno, ¿cuál te ha salido? Sí. Reivindicar, ayuda, protección. Perfecto. Ahí me ha salido, bueno, ansiedad, bloqueos y ausencias. Vale. Por lo que pienso ya, y ahí me he perdido. Pero lo que más me he centrado, la verdad, en comparativa. Vale. Un momentito, Rocío, porque ¿qué almacenamiento defectuoso del fantasmita tiene? El primero. El primero. No responsabilidad. Sí, el primero. Ese es el que tienes. Y el primero es emocional. Pues aplícate lo mismo que le he dicho a Namari. Por eso es que me estaba así. Sin embargo, ¿qué hemos visto en una consulta privada, Rocío? No tienes el primero, Rocío. No. Lo hemos visto en privado, ¿vale? Pero como lo hemos visto en privado, no te autoengañes ahora fingiéndote. No, es que lo tenía no responsabilidad y culpabilidad. ¿Cuál era el que se focalizaba realmente? ¿La incomprensión, te acuerdas? En privado lo vemos, no te preocupes. No, otra vez estoy igual. Claro, es muy común cuando se entrelaza y mi ego... En el caso de Rocío, Rocío ha visto cuál es su incomprensión, solo que ahora le toca la acción y le da miedo. Entonces, como a ella le da miedo, pues su ego pone resistencia. Ahí... Y además entre las ausencias, que por aquí... Porque ella tiene una mezcla, no tienes el primero, tienes el que precisamente he dicho que asocia intelecto con emoción. Entonces es normal que a veces ese bloqueo te condicione más. Al tener los dos, porque tengo un empate, que te dije tengo un empate. Ahora, ¿en qué me basaba, me dijiste, para elegir uno solo? Lo vimos en la individual, ahora aquí no te lo puedo explicar con tranquilidad, pero ahora cuando acabemos yo te lo explico. No, ahora tú mismo lo has dicho. Vas a enseñar no sé qué, pero no me acuerdo. Que esta es una tapadera y este... Que esto es una tapadera, dice. Simplemente es muy interesante esto. Rocío ha trabajado en un curso y en unas sesiones privadas con nosotros y el curso es de bloqueo de miedos. Ella ha visto claramente todo el proceso de cómo se focalizó y se instauró ese miedo, cómo derivó ese miedo en otras reestimulaciones y cómo eso condicionó y te transformó, entre comillas, en una personalidad concreta, en varias personalidades, ¿no? Que son las que más potenciaban un aspecto u otro, ¿te acuerdas, no? Claro, ese comportamiento que el ego ha ido transformando según la incomprensión, ahora cuando ella ya lo ve desde su comprensión y el ego no lo quiere, digamos, reconocer, ahí tiene un conflicto interno, el conflicto de creerse su propia fachada. Y eso lo hablamos en privado. Ahí llega un punto en el que no es lo mismo tener una resistencia, que mi incomprensión me condiciona y yo no me doy cuenta, a que directamente yo, voluntariamente, aunque veo la incomprensión, no quiero cambiar mi zona de confort. Si yo no quiero cambiar mi zona de confort, por más que quiera, no lo voy a cambiar. Porque lo que te toca no es indagar, es actuar. Es lo que decíamos antes, que no basta con verlo, hay que actuar. Eso es lo que le da la explicación a ella. Ella, por ejemplo, lo ha visto todo, pero le da miedo a la acción. Yo, por ejemplo, lo he visto todo y actúo. Claro. Esa es la diferencia a la hora, por ejemplo, a mí él me pregunta ahora y yo es que no he puesto cruz en ninguno, ¿no? He puesto un ramalazo en dos cosas del ego. Ramalazo digo porque hay alguna pequeña cosa que hay en ciertos momentos en los que me sale y me doy cuenta. Entonces intento que sean las menos veces. Claro. Pero la diferencia que hay es cuando uno acciona a cuando uno no le da miedo esa acción porque cree que al salir de esa zona de confort ya no tiene control en nada y cree que le va a pasar cosas malas, pero no es así. Cuando tú te dejas llevar y accionas y tomas la acción en cosas, te sientes libre y tomas la decisión tú por ti misma y te sientes liberada. Esa es la diferencia. Ahí es donde te da la explicación a lo que tú antes decías, que
que cómo ibas a dejar de sentir dolor, cómo ibas... ¿no? Es que Claro. cuando tú comprendes esas incomprensiones de por qué esas niñas, no a ellas, sino en ti, le das esa comprensión, tú no sientes eso, ya dejas de sentir porque le quitas importancia. Te lo digo porque yo he pasado en parte, lo de la parte de niño o niña, en ese sentido, y ahora no lo veo así. Por ejemplo, con mi hijo me lo reestimuló, yo creía que lo tenía superado, y ahora con mi hijo ya no, ya voy al colegio, ya que me pasaba como a él, disfruto de él, estoy con él, pero porque he comprendido y voy actuando en el sentido de lo llevo y disfruto, viene y cuando me viene con un problema lo hablo y ya no es esa impulsividad y esa obsesión y ese agobio que me entraba, porque ya no lo veo de esa manera, ya al darle tu comprensión te da tranquilidad por dentro y entonces ¿qué más te da? El entender el por qué me hizo eso, por qué me dejó de hacer eso. Es que entonces nunca vas a terminar de ser tú misma y de ser feliz, porque el ser feliz está dentro de ti. Pues sí. Además está enlazado con eso, con actuar. Es que está... Llega un momento en el que ya cuando te sientes libre, pues actúa en tu libertad, ¿no? Rocío, actúa en tu libertad. Tu almacenamiento era el tercero. Yo es que tengo muy buena memoria. Ya en persona lo hablamos, ¿vale, Rocío? Pero claro, llega un momento en lo que estábamos hablando, ¿no? En el que cada uno es libre de actuar según sienta. Sometimiento. Yo para mí que tenía el mismo que yo, Está mezclado con emoción e intelecto, ¿vale? De todas formas, eso aquí ahora, pues para los demás va a ser un poco complicado, ¿no? Solo que, como he dicho antes, los que tengáis el tercero, es un poco más complicado el desentrelazar cómo me he condicionado emociones con creencias, ¿vale? Simplemente. Pero no es imposible en absoluto. Simplemente que es un proceso un poco a veces más lento, ¿vale? Lento, pero porque nuestra personalidad ya está muy identificada con la creencia, no porque realmente sea lento. En este caso, Rocío, él ya tiene su vida forjada, sus acciones, y a su ego pues le da miedo cambiar esa realidad que tiene. Entonces, bueno, eso también hay que aceptarlo, evidentemente, ¿vale? Rocío, ¿recuerdas algo? ¿Estás bloqueado? Va bloqueado. No pasa nada. Es normal que pase eso, ¿vale? ¿Alguien quiere compartir o preguntar algo? Yo discrepo un poco que el tema emocional, por ejemplo, que yo tengo emocional, sí, y tú y los fantasmitas, tú sí, que el segundo que es sobre el ego, ¿no? Entonces yo he anotado tres cosas que para mí son muy emocionales, ¿no? Vale, dime. No tiene nada que ver con el tema del ego. Dime. El tema del ego para mí es cuando tú aceptas, cuando tú tienes una aceptación sobre todo, entonces el ego pues desaparece de esa manera, tú no te crees tu personaje, ¿vale? Entonces yo soy muy emocional. Sí. Entonces cuando tú dices que los fantasmitas del segundo apartado, sí, es con la parte intelectual, pues yo lo asocio más a la parte emocional, en mi caso particular, ¿vale? Por ejemplo, todos los casos son grupales. Es que la vida te ha puesto en situaciones crueles, por ejemplo, una madre, ¿no? Por ejemplo, que es sí, emocional, que te ha jugado porque era una nación un poco diferente, también emocional para mí, y que no he tenido lo que lo esperaba por lo que me dieran y no lo respondían, ¿no? Sí. También lo veo como algo muy emocional, pero no lo veo como algo de ego, como tú dices. Dime los recuerdos que has asociado de los fantasmitas, por favor. Fantasmita, La vida te ha puesto situaciones crueles y duras. Ese tiene intelectual y un poco emocional en el caso de pérdida exactamente. ¿Cuál más tienes? El que te ha juzgado, que no has sido un chico diferente. ¿Que te han juzgado? Eso en verdad es una norma externa. Pero muy emocional porque, por ejemplo... Eso es distinto. Todo es emocional en cuanto que lo sufrimos emocionalmente, pero no significa que el origen de la distorsión sea emocional, sino que directamente es una creencia, digamos, externa. Tú no eres libre en el hecho de que te juzguen por ser de un modo u otro, sino que directamente la sociedad te ha hecho distinto. No porque tú seas distinto. Entonces, claro, realmente todos somos distintos, partiendo de ahí. Entonces, realmente la asociación que ahí se crea, ¿cuál es? Como intelectualmente eso lleva una carga evidentemente emocional en el dolor para ti, tú crees que es emocional, pero la realidad es que externamente hablando,
tú puedes ser que incluso con el ejemplo que me has dicho de pérdida, es algo externo que te imponen. La culpa no es de tu madre, es de la vida. Entonces, ese sentimiento externo de sometimiento de la propia vida, aunque lo sufres emocionalmente, es algo externo a ti que te lo impone. Pero cuando tú hablas de imponer, para mí es algo muy cultural y educacional, más que emocional. No, realmente no. Es algo que simplemente tú asocias que no has tenido otra opción, que no te han permitido tener otra opción. Pero es cultural porque es del entorno donde tú te desarrollas, no igual, yo estoy aquí, ¿no? Claro, claro. En Alemania, que yo estoy en Alemania, y igual. Claro. El comportamiento va a ser diferente totalmente. Claro. Por eso tiene mucho de cultura y de educación. Pero aquí todos estamos ahora mismo trabajando con España. Sí, pero me vengo a referir que entonces si tú eres una persona más sensible que otro tipo de personas por genética. No, pero no hablamos de eso, de verdad. ¿Cuál es tu nombre? Fernando, no hablamos de que la emoción esté asociada a personas más sensibles o menos sensibles. Realmente, partiendo de ahí, las emociones se rigen precisamente por eso. Las personas que son más sensibles están condicionadas por esas experiencias que hemos hablado. Solo que ser sensible, por ejemplo, con el ejemplo que ha contado Daniel, no necesariamente implica que mi almacenamiento tenga que ver con la parte afectiva. Por ejemplo, que mis padres, que son la parte afectiva, no me den un amor, o yo sienta que no tengo el amor de mis padres en cuanto a que es parte de mí, porque de niño yo soy una extensión de mis padres, sobre todo de mi madre. Eso es una carga emocional que se distorsiona. Pero cuando es la propia vida, por ejemplo, la que te puede arrebatar el cariño de una madre, ahí es muy curioso cómo la persona en verdad, aunque lo sufre desde la parte emocional, lo que hace es reforzar la personalidad para que la vida no le someta nunca más, no le imponga nunca más cosas crueles. Y es muy curioso porque hay muchas personas que hemos podido trabajar con este tipo de almacenamiento, de pérdida por ejemplo, maternal desde pequeño, y es muy curioso cómo su personalidad es totalmente lo que cree que tiene que ser para o bien ser fuerte en la vida y defenderse, o bien ser positivo ante la vida para no recordar el sufrimiento que tuvo en la infancia y la carencia que pudo tener. Lo que pasa es que, claro, todo esto tiene muchos matices, pero coméntame lo que quieras analizar. Yo, por ejemplo, en el caso de maternal, yo lo he aceptado, yo lo recuerdo como algo muy agradable. Siempre veo a mi madre echándome como a la gallina, nunca la veo muerta. Me la enseñaron allí con muerta y sin embargo no lo recuerdo así. Echándome como a la gallina, trabajando en el campo, haciendo cosas así. Muy bien. ¿Y qué tienes entonces señalado? Vamos a analizarlo. ¿En las palabras de abajo cuáles tienes? En las palabras tengo, bueno, es que... Si te parece, ¿no? Es un proceso, claro que sí. Yo creo que tengo impulsividad, bloqueo, ansiedad y ausencia. Vale. Digamos que tienes un poquito más, entonces, la parte emocional. Emocional totalmente. Vale. ¿Impulsividad en qué aspecto? En la impulsividad, pues que soy una persona muy impulsiva por naturaleza, porque soy nervioso por naturaleza, ¿no? Y debo de pensar antes de hablar, entonces rápidamente me emociona. ¿Y reivindicativo no? Reivindicativo no. Vale. ¿Ni sientes que tienes que ayudar a los demás, no? Bueno, muy ambigua, de una manera muy ambigua, ¿no? De lo de ayudar, ¿no? Lo de ayudar sin abuso, sí puedo ayudar. Pero siento que un abuso puedo ayudar, pero siento que un abuso de la otra persona, sí paro. Vale. ¿Y arriba entonces qué tienes más señalado? ¿Cuál te ha salido? En el ego. ¿En el ego solo tienes uno? Sí, solo tengo en juicio y imposición. Te ha salido entonces la parte emocional. Entonces no entiendo la pregunta, ¿cuál era? La pregunta era que los fantasmitas, que las fantasmitas tú decías que la fantasmita de culpabilidad, la segunda, sí, iba más a la parte del ego. Sí. Y yo te decía que yo iba más por la parte emocional y tenía más en la parte primera y me sentía más con los fantasmitas. ¿Le has puesto los símbolos, o sea, has separado cuáles son las vivencias más anteriores en tu vida? Para que desempaten, ¿tenías algún empate? No, es que no tenía ningún empate. Vale, directamente te ha salido este foco. Ese foco. Vale. Y directamente ese foco no lo asocias a la parte de emoción. Sí, al contrario. Tú lo asocias a la parte de emoción, sin embargo yo he dicho que es la parte intelectual. Vale, pues sí, quizás en este caso tienes razón, como esto es que no os lo hemos dado a vosotros así. Cada una de las expresiones tienen o bombillita o corazón.
Entonces, claro, yo directamente lo he dicho a modo general, pero es cierto que algunas tienen la bombillita y el corazón. Por ejemplo, el 3, como ves, tiene la bombillita y el corazón. El 2, sin embargo, sí tiene solo la bombillita, como te he dicho. Por eso la impulsividad te viene del juicio de los demás. Un juicio que será o por ser, por hacer o por tener, ¿vale? Y el otro, la otra vivencia, ¿cuál era? Perdona. La de no has tenido lo que esperaba que te dieran. Vale, ese es también intelectual. Y es muy curioso, ¿no? Porque tienes realmente dos que son más intelectuales, sin embargo la que a ti realmente tienes latente en tu incomprensión es la que es más emocional. Sí. Esto lo que implica, como conclusión, un poco a medida, es que aunque tienes estas experiencias lo que han hecho es componer la impulsividad que desde hoy tienes en pequeños matices, ¿vale? Sin embargo, son matices más pequeñitos que probablemente te condicionan menos en tu vida. Sin embargo, la experiencia de la vida de tu madre, de la experiencia que me has contado de pérdida personal, es la que de algún modo te lleva, aunque tú crees que desde la comprensión consciente no, y lo tienes aceptado, desde tu inconsciente sí que tienes asociado todavía esa distorsión, ¿vale? Por lo tanto, en tu incomprensión, en tu mente inconsciente, sí que todavía la parte emocional está desordenada, ¿vale? Y está condicionándote en tu vida. Entonces, bueno, está muy bien, ¿no? Trabajar de forma detallada cada uno de estos resultados, porque realmente cada resultado puede tener matices como ahora mismo estamos viendo. Él puede ver que hay matices de impulsividad que le salen, pero que son menores en su vida, y que realmente lo que sí tiene afectado como un almacenamiento defectuoso es todavía ese recuerdo de la pérdida personal. ¿Esto a qué nos lleva? A que nosotros, si os dais cuenta, lo que hemos hecho es una criba muy simple de quedarnos con la parte final. No hemos indagado uno a uno, ahora sí lo he hecho para ver qué ocurría en su caso, pero nos hemos quedado únicamente con la parte final de cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues muy simple, porque en el fondo nos da igual qué recuerdo, digo en este taller de hoy, nos daba igual qué recuerdo es realmente la distorsión. Lo que queríamos saber era qué tipo de distorsión es el que tenía, porque en otros talleres van a volver a relucir estos aspectos. Entonces, bueno, hoy ha sido un poco más general y por eso lo hemos hecho más general, pero te agradezco, Fernando, ¿no? que me lo hayas dicho, y bueno, ya de paso pues hemos indagado un poquito más y sabes que realmente de todas estas experiencias la que te hace sentir que hay un culpable por lo que ocurrió es solamente ese recuerdo, ¿vale? Es el número 3, ¿vale? Y la que hace que te distorsione la parte emocional. Por eso es muy interesante que digáis todo lo que ocurra, lo que penséis, que nosotros estamos hablando a nivel muy general, ¿vale? ¿Alguien quiere decir algo más? A mí me pasa un poco como a Fernando, que me sale la parte, digamos, de la emoción, pero... Por ejemplo, con Ana Mari lo hemos mirado en detalle con su bloque y sí que tenía el bloque muy cargado, es distinto, ¿vale? ¿En tu caso qué tienes? Sí, que yo veo más afectada la parte de la emoción, pero eso tendría que corresponderse por aquí detrás con la no responsabilidad. ¿Qué bloque te ha salido en los fantasmas? Pues la verdad es que me han salido los tres todos muy parecidos. Pegado a 202, todo lo demás está señalado. Es muy fácil, este cruce de dos dinámicas nos ayuda a acotar el núcleo, digamos, latente. A centrar dónde está. Claro, el cotejar las distintas dinámicas que realizamos lo que hace es acotarnos. Por ejemplo, en tu caso dices, uy, pues lo tengo casi todo igual. Bueno, pues esto ya te está diciendo que no todo es lo mismo. Probablemente, y además lo hemos indagado antes con el resultado que me has dicho, era la parte de la no responsabilidad, me habías dicho, que es la parte emocional, la que hemos indagado. Hice una pregunta sobre eso. Pero si te das cuenta, ese bloque, que es el que está directamente relacionado con las emociones, es el que tendrá que ver con la incomprensión que tú tienes latente a día de hoy. No es casual que antes hayas hecho esa pregunta relacionada con esa parte emocional y que ahora me digas que casi que los bloques están todos por igual. Por lo tanto, en el primero, ¿vale?, es donde radica la incomprensión que está latente todavía a día de hoy. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? ¿Quieres preguntar? Perdona, ¿cuál es tu nombre? No. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Vale, pues en verdad con este cotejo, lo dicho, lo que hemos hecho es acotar un poquito más cuál es el foco que ha creado mi miedo. Y sabiendo ese foco que ha creado mi miedo, es ahora poco a poco el que yo puedo darle comprensión a lo que va ocurriendo, ¿vale? Claro, aquí, como podéis ver, es muy común
que mi ego oponga resistencia, porque mi ego sí está en una batalla de no querer sufrir nuevamente. Por lo tanto, nunca os toméis, como siempre decimos, estas dinámicas, ni lo que nosotros decimos, como algo a lo que tenéis precisamente que seguir, sino que son simplemente unos mapas, unos diálogos internos que estáis teniendo con vosotros mismos y os estáis hablando. Vuestro niño interno, que no puede hablar de otro modo, os está hablando a través de estas dinámicas. Solo que el ego adulto a veces pues quiere enmascararlo, ¿no? Porque está enfrentado con el ego niño, cree que es su enemigo. ¿Vale? Y es muy interesante también ver el tema de las expresiones del miedo, ¿no? Muchas veces pensamos que el miedo es un sentimiento muy concreto y que si no tengo ese sentimiento no tengo miedo. Y se expresa de muchísimas formas, de muchísimas formas. O sea, un enfado es una expresión del miedo. Un juicio es una expresión del miedo. Las quejas es una expresión del miedo. Aunque no le demos ese matiz del miedo como tal, como lo tenemos en nuestra cabecita, son expresiones del miedo diferentes, que se expresan a través de eso, de cosas que no hemos comprendido, de juicios, de comparativas. Todo eso, al final, son expresiones del miedo. Exactamente. Entonces, cuando pensemos en ese miedo, pensemos en todas esas cosas que no hemos comprendido, porque al final ahí siempre hay miedo. O una incomprensión, mejor dicho, porque ya hemos dicho que en realidad el miedo como tal no existe, sino que simplemente es un recuerdo que estamos trayendo a nuestro momento presente desde una distorsión que hemos tenido en ese pasado. Eso es. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí en verdad el taller de hoy. Muchas gracias a todos. ¿Alguien quiere preguntar algo más antes de irnos? Solamente eso. ¿Todos estos talleres van a ir sobre el miedo o van a ir cambiando? Ahora tenemos un bloque completo que va a estar concentrado solamente en el tema del miedo, que es verdad que lo damos de forma grupal, después tenemos, es verdad que son talleres más en grupos reducidos y sesiones privadas, y sí que es verdad que ahora va a venir un bloque de, creo que son 2 meses y medio, donde va a estar el bloque completo de miedo. Claro, ¿qué ocurre? Tenéis que ser humildes y sinceros con vosotros. En el fondo nosotros no vamos a poder, como hemos hecho con algunos de vosotros, no podemos ir uno a uno con todos vosotros en este taller. Si alguien considera que tiene algún bloqueo o algo que no termina de ver, que lo pregunte en estas sesiones o directamente que nos pregunte otro tipo de formato que sea más sencillo indagar. Por ejemplo, antes Julia o Sandra, ellos lo han hecho en otro formato que tienen sesiones privadas y focalizamos plenamente todo en vuestro caso. Ahí es más sencillo. ¿Vale? Cuando hablamos a nivel general siempre requerimos un poco de la sinceridad que vosotros mismos tengáis, de la no resistencia que tengáis para que la dinámica os deis cuenta de qué es lo que os está hablando. ¿Vale? ¿Que alguien tiene alguna duda? Lo pregunta, para eso estamos. ¿Vale? Y con respecto al miedo... Claro que sí. Y con respecto al miedo, también es importante recalcar que la pregunta que ha hecho ella de ¿vamos a tratar siempre del miedo? Realmente el miedo está en todos los aspectos de nuestra vida, es lo que nos condiciona a todos, laboralmente, familiarmente y en cualquier otro aspecto de la vida. Al final el miedo está presente. Entonces, siempre al final se toca el miedo porque es el kit de la cuestión. Es lo que nos condiciona a todas las parcelas de nuestra vida. Este bloque de encuentros semanales ahora va a llegar a ese bloque de miedo. Después es cierto que también tenemos un bloque de gestión de relación interna y externa, que ese es también un tránsito que nos lleva un poco a indagar en lo que realmente somos más allá de la persona humana. Pero es verdad que eso se va a hacer a partir de la próxima semana en encuentros que son los martes, que son encuentros de la supraconciencia. ¿Vale? Ya os informaremos porque no hemos pasado la información de eso. Pero este encuentro sí que es verdad que ahora va a llegar a ese punto de enfocarse en el miedo. Porque realmente si tengo un condicionamiento del miedo, no voy a poder entender nada más de lo demás. ¿Sí? Porque este taller son los lunes, el primer lunes de cada mes. No, estos son todas las semanas, ¿vale? Todas las semanas. Son todos los lunes y podéis además visualizar los anteriores porque ya llevamos 3 meses dando distintos encuentros en la página web, en de Mindalia o nuestra, ¿vale? Que la tenéis en la dinámica. Pues muchísimas gracias y nos vemos cuando queráis.